En primer lugar, gracias por la entrevista, señor historiador. Hoy día, 11 de febrero del año 2025, se está cumpliendo los 30 años que ocupó el batallón contrasubversivo número 28 de Rioja, la cota 1274, conocido también como helipuerto Tormenta. Ese día fue un día sábado. Como a estas horas nos encontramos ahí y habíamos soportado ya el ataque de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Como a estas horas nos encontramos en esas alturas, teniendo al dispositivo derecho al batallón contrasubversivo número 314 de Huánuco. Más o menos 15 horas, 3 de la tarde, arribamos a esa altura y como a las 5 de la tarde nos atacó la Fuerza Aérea de Ecuador. En esas circunstancias ya estábamos inmersos en la guerra, en el conflicto. En ese momento nosotros como batallón de infantería portábamos fusiles FAL modelo 1958, fusiles FAL modelo 1969, lanzacohetes RPG, ametralladoras MAC. Son las armas que nosotros llevamos con el batallón contrasubversivo número 28 a ese conflicto. Fueron las armas que había adquirido Velasco en los años de 1970. ¿Cómo se trasladó a las tropas peruanas desde las diferentes zonas del Perú hasta Bagua, luego hasta la base de Ciro Alegría y la zona de guerra? Ya, las tropas se trasladaron vía aérea. Por ejemplo, una parte del batallón contrasubversivo número 28, que se encontraba en Yurimaguas, se trasladó vía aérea en aviones Antonov del Ejército y de la Fuerza Aérea hasta la base militar El Valor de Bagua. Trasladan vía terrestre hasta Mesones Muro y de Imacita vía fluvial hasta Ciro Alegría. Desde el día 6 de febrero que nosotros partimos de Yurimaguas, y estábamos sin rancho, sin descansar. Solamente nuestro pensamiento estaba enfocado para afrontar el conflicto. El día 7 de la noche dormimos en la base de Ciro Alegría. Y el día 8 de febrero las tropas del batallón contrasubversivo número 28 fueron trasladados vía aérea en helicópteros hasta el puesto de vigilancia número 1, conocido también como el puesto de vigilancia Soldado Pastor. Está ubicado en el distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Los helicópteros comenzaron a llegar a la llanura y nos dejaron ahí, ¿no? Y nos desplazamos a vía de aparente calma. Entonces estábamos felices de haber arribado a la zona de conflicto. La moral estaba en lo más alto, ¿no? Y cuando nos aproximamos al campamento, había calma total. Algunos combatientes escuchaban emisoras ecuatorianas. En el puesto de comando habían instalado el equipo de radio PRC 2200 para la escucha en Ratsil y también equipos IAISU. Ahí se escuchaba en la frecuencia internacional todas las conversaciones de los ecuatorianos. Entonces, como anécdota, tenemos más o menos a las 15 horas del 8 de febrero, ingresaron puesto de vigilancia Coangos 3 aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Lentamente ingresaron. En ese momento hubo un gran susto en el personal, porque habían como 2.000 combatientes. Creo que eran aviones Kafir y Mirage F1. Entonces, lentamente aparecen por el PB Coangos. Entonces llegan a la altura del puesto de vigilancia número 1 y la gente comenzó a gritar: ¡corran a los cerros! ¡Corran a los cerros! ¡Corran a los cerros y a los huecos! Y todos corrieron. Entonces yo me quedé en la llanura mirando fijamente a los aviones cuando venían. Y arriba, en la parte alta donde estaban los platanales, se encontraba instalado el tirador de cohetes Estrella y un tirador de la .50 ametralladora antiaéreo. Entonces yo me miraba a los aviones y también miraba a los tiradores. Y alguien desde el cerro me gritaban para esconderme. Y
y yo no me escondí, que seguía mirando a los aviones y miraba a los tiradores. Entonces es ahí que veo que dispara el misil y se va de frente hacia el avión y se desvanece y se va. Por debajo del avión se pasó y se va al cerro. Y explotó en el cerro, pues del otro lado. Y el tirador de punto 50 también comienza a disparar y no le da al avión. Los pilotos ecuatorianos se dan cuenta y miran a la derecha así lentamente y se van nuevamente para el lado ecuatoriano, se van lentamente. Ya prácticamente ahí nos dimos cuenta que sí estábamos en el conflicto, que había ya peligro, ¿no? Claro. Entonces, narre algunos momentos de peligro que vivió desde su llegada a la zona de guerra y algunas anécdotas. Ya al día siguiente, 9 de febrero, habíamos dormido a la orilla del río Sinep. Toda la gente del 28 pernoctó ahí a la orilla del río. Y entonces a las 6 de la mañana nos estábamos levantando y se escuchaba como un viento, como un huracán, se escuchaba un ruido fuerte, venía, ¿no? Y eran el tiro de los lanzadores múltiples, que habían disparado posiblemente de P. Banderas, o Cuangos, o Cóndor Mirador, venía, pues sonaba en el aire, y cae en el cerro, pum, 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 cae open up, y eran las 6 de la mañana. Entonces en ese momento nosotros nos estábamos levantando y en el río mucha gente se estaba lavando, se estaba vaciando, ¿no? Sobre todo aseo bucal, algunos se estaban bañando y cuando cayeron los disparos del lanzador múltiple BM-21 de 40 bocas, caen en los cerros, ¿no? Alguien del grupo, creo que era un oficial, dijo: nos han arreglado, ahorita el tiro viene acá, y en ese momento la gente se desesperó y cruzamos el río. En el río la gente se caía, se levantaba, porque el río, pues, cuando estás sin zapatos es como jabón, esas piedras están como enjabonadas, ¿no? Ahí se le hubo un gran susto, porque solamente en 2 tandas dispararon. Pero ¿por qué no caía hacia abajo? Porque el puesto de vigilancia número 1 está casi en una pampa entre 2 cerros. Entonces el cerro de este lado era como una barrera. Entonces esos disparos pasaban hacia el otro lado del cerro, caían en las faldas nomás, pum, 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 remecía todos esos cerros, todos esos árboles, ahí volaron ahí con esos disparos de BM-21 de 40 bocas, disparados a una distancia de 40 kilómetros. Ese fue el día 8, cuando ingresaron los aviones, y el día 9, 6 de la mañana, cuando dispararon los lanzadores múltiples de 40 bocas, ahí sentimos también un poco de miedo, ¿no? Porque ya los disparos nos estaban alertando que estábamos en guerra. ¿Ah? Claro. ¿Qué te parece, señor historiador del Perú? Me parece bien. Ahora, ustedes pertenecen al batallón contrasubversivo número 28. ¿Cuál fue el itinerario del batallón contrasubversivo número 28 para desplazarse desde el puesto de vigilancia número 1 hasta llegar al lugar conocido como Helipuerto Tormenta, Cota 1274? Ya nosotros el día 9 de febrero amanecimos en el puesto de vigilancia número 1, ¿no? Como les estaba contando. Entonces, como a las 9 de la mañana más o menos, nos reunimos. En ese momento el comandante del batallón estaba el comandante Alfonso Julio Chaparro Veraún. Él nos reunió y hubo una arenga, ¿no? A todo el personal. Una arenga para recuperar nuestro territorio y para expulsar a los invasores. Entonces, después de esa una pequeña arenga, nosotros cruzamos el río ya. El río está bajo, porque ese río cuando llueve, el caudal sube. Aprovechamos que está abajo, pasamos el río, y ya el camino es muy difícil, es pantanoso. Barro ahí por todo lado, te agarra hasta la rodilla. Y así se avanzaba, y llegamos al segundo. El mismo río viene, es en forma sinuosa, así en curva viene. Entonces llegamos al segundo vado, ¿no? También el mismo río pasamos otra vez ahí. Después seguimos avanzando y llegamos a La Ye, es la zona conocida como La Ye. Ya las tropas ecuatorianas ya habían sido expulsadas ya de La Ye. Muchos decían que tropas de Ecuador que estaban muertos estaban tapados, enterrados por ahí. Por lo menos decían de 3 cuerpos, decían así.
Entonces allí llegamos ya tarde, ya estaba oscureciendo, estábamos con ropa húmeda totalmente, embarrado total, y estábamos varios días sin rancho, ¿no? ¿Qué te parece? Desde el día 6 habíamos probado nada más una ración de embolsado, nada más. Desde el 6, ya lo estoy hablando del día 9, estábamos sin rancho ya varios días. Y entonces ahí, en el ayer, aquella noche pernoctamos bajo lluvia, y solamente tapado con nuestro poncho de jeve y algunos con plástico. Así amanecimos ahí, con la ropa húmeda puesta. Al día siguiente, el 10, seguimos descansando allí. La Fuerza Aérea Ecuatoriana también entró y dispararon, ¿no? Soltaron bombas por las inmediaciones. Recién el día sábado 11, subimos hacia el helipuerto Tormenta. Ese es un cerro, la cota 1274. Ahí encontramos una zona bombardeada. Algunos decían que por error había sido bombardeado por un avión peruano Canberra. Y otros decían que había sido bombardeado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, porque esas bombas de 300, 400 kilos dejan un espacio más o menos de 50 metros a la redonda, totalmente calcinado totalmente. Entonces seguíamos avanzando y encontramos al batallón 314 de Huánuco, que estaba al mando del comandante Lindo Zárate, creo. Era del 314 Huánuco. Ahí encontramos a ese batallón. Al dispositivo izquierdo de ese batallón nosotros nos ubicamos, lo del 28. Era una tarde soleada, una tarde muy hermosa, y yo me coloqué pues, ahí, ¿no? Me senté en la loma, y como llevé un aparato óptico, me puse a ver al frente, y de ahí se veía el PD Coangos de Ecuador. Y con el aparato óptico yo estuve viendo, verificando, y la bandera ecuatoriana estaba en la cresta del cerro, ¿no? Se flameaba, y algunos soldados ecuatorianos también caminaban por ahí. Lo del 314 Huánuco me decían, es base ecuatoriana, me decían así. De cerro a cerro, la distancia no era tan como se dice, considerable, en línea recta, ¿no? Entonces decía, pero de acá, ese cerro se puede barrer con un mortero de 120, una batería de mortero 120, 6 morteros, es una batería, ¿no? Decía, se coloca acá mortero, se barre esa, ¿por qué no lo habrán hecho? ¿O por qué la Fuerza Aérea no habrá bombardeado? Decía. Entonces decían pues, que Fujimori había ordenado que no bombardeen más allá del límite. El límite ya fijado por el protocolo del Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942. Ellos ya sabían por dónde era el límite, sino que Ecuador no respetaba esa demarcatoria, no respetaba Ecuador, y se había metido al territorio peruano. ¿Alguna pregunta más, señor historiador del Perú? Eso, ya estamos en el día 11, que descansaron, día 10 descansaron. Ahora, ¿cómo se originó el combate el día domingo 12 de febrero, cuando las patrullas peruanas bajaban con destino a la cota 1232, Valle del Celepa? Ya el día... Domingo, el día 12 fue un día domingo. Sí. Entonces, ya estamos hablando del día 12. Habíamos recibido otra ración más de campaña, embolsado. Desde el 6 a 12, 2 raciones embolsadas de campaña. Entonces, nos dieron una bolsa de ración de campaña. Entonces, como a las 9 de la noche, el comandante formó el personal, ¿no? En el cerro formamos. Ya dieron la orden, ¿no? Decían que en la cota 1232 había una fuerza ecuatoriana de cantidad no precisada. Nosotros teníamos que recuperar esa cota 1232. Entonces nos dieron esa misión. Entonces bajamos por un camino sinuoso ahí entre árboles, troncos, debajo de las piedras. Era una marcha difícil, ¿no? Las raíces de árboles. Ahí siempre los nativos, los yachis, conocidos como los yachis, ellos fueron los guías, eran civiles de ahí de la zona de Amazonas. Entonces ellos estaban adelante con sus machetes abriendo las torchas por ahí, ¿no?
Entonces la marcha también fue lenta porque tomando todas las medidas de seguridad, mirando, avanzando dentro del monte, dentro de una densa vegetación, es como si estarías marchando en una oscuridad, no tienes visión más allá de 20 a 30 metros. Tranquilamente a esa distancia puede ser emboscado. Entonces íbamos avanzando lentamente, eran más o menos 4 de la tarde, y la columna que estaba delante del capitán Rodrigo, era un capitán de caballería, era la primera compañía que iba adelante, ese entró en combate, pues, y yo estaba en la segunda compañía. Entonces en ese momento algunos corrieron hacia adelante para apoyar al capitán Rodrigo, otros se replegaron hacia el cerro. Entonces yo estaba en la cabeza de mi patrulla y resulta pues, que mi persona se había replegado y yo me quedé con 2 hombres de la patrulla que me antecedía. Entonces en ese momento nosotros, cuando comenzaron los disparos hacia el fondo, también adoptamos cuerpo a tierra. Entonces en ese momento nosotros, no sé si los soldados se percataron que yo me percato que a mi flanco izquierdo, más o menos a 150 metros, veo un par de soldados con uniforme, esos uniformes que utilizan camuflado tipo rama, ese camuflaje de los francotiradores. Entonces veo eso y estaban ellos también en un terreno abierto, así había baja vegetación, corren hacia detrás de un tronco. En ese momento yo estaba por dispararle y me coge de atrás de mi hombro un individuo desconocido que para mí que fue un fantasma o un alma. Me dice, me golpea y me dice, no dispares, me dice, hay que bajar a apoyarle a Rodrigo, me dice, pero no me da la cara así, volteado, y se va corriendo como un viento, desaparece, como un viento desaparece. Entonces yo me puse a pensar, ¿quién será que pero por qué no me dio la cara? Así con esa incógnita estaba ahí. Y de ahí cuando, en todo momento, yo estaba detrás de un tronco, detrás de un árbol. Y comienzan a disparar los ecuatorianos de ese lado, una ráfaga de tiros. Entonces yo también estaba con un fusil, con 40 cartuchos, con una caserina pesada tenía 40 cartuchos de fusil FAL. Y abajo los 2 muchachos también, que no eran de mi patrulla, estaban más o menos a una distancia de 12 metros, 15 metros más estaban ahí, ellos también. Entonces, nosotros también vamos a disparar en el ráfago. Un intercambio de disparos en el ráfago. Entonces, de ahí ese más o menos duró media hora, ese intercambio de disparos a ambos bandos. De ahí ellos se silenciaron. No sé si habrían muerto, no sé cuál habría sido el motivo, se silenciaron y nosotros también permanecimos en silencio. Entonces a los soldados que están abajo, y le pregunto, oye, la gente, le digo, se han ido para abajo. Entonces seguíamos ahí en posición tirador tendido. Yo salí hacia atrás, detrás de un montículo, detrás de un pequeño morro, y salto, y era un pozo que había sido cubierto por el pasto, ¿no? El pasto se va acumulando sobre el agua en el pozo, y me confundí, ¿no? Pensé que era tierra firme. Salté ahí y era un pozo, casi me oculto. Que ahí salí asustadazo, me arrastré, salí. Luego seguía tendido, asustado ahí detrás del tronco. Y a los soldados nuevamente le pregunto, ¿dónde está la gente? Y me dicen, están abajo. Entonces, más o menos como a las 5 de la tarde ya había pasado una hora, más o menos 1 hora y 20 minutos de lo que habíamos iniciado el enfrentamiento. Entonces los 3 nos levantamos
Y bajamos corriendo y nos metimos a un terreno encajonado. Había piedras, todo, había abrigo. Se llama abrigo, ¿no? El terreno que te protege de la vista del enemigo y del fuego también. Entonces seguíamos avanzando. Realmente había habido enfrentamiento en esa zona porque de las tropas nuestras habían gorras que estaban tiradas por ahí, habían granadas, de los ecuatorianos también estaban ahí tiradas unas camisas camufladas, unas cintas de ametralladora camufladas estaban tiradas por ahí. Entonces nosotros seguíamos avanzando y ya estábamos perdidos. Los tres estábamos perdidos. Seguíamos avanzando y llegamos. Desde ese punto de que se originó el enfrentamiento, avanzamos, caminamos 800 metros, menos de un kilómetro, ¿no? Y llegamos casi a un río. Vimos un río, decían, pero este debe ser el río Cenepa, le dije a los soldados. Los soldados me seguían calladitos, no me decían nada, ninguna opinión me dieron. Entonces, yo les dije, volteé, le digo, ya debe, entonces nos hemos alojado, no hay nadie, le digo, ya no hay nadie, ¿qué hacemos? Entonces, regresamos, asustados ya, porque no habíamos visto a nadie. Estábamos subiendo nuevamente por el terreno pantanoso, subíamos y estaba que se oscurecía y vemos al flanco derecho que una patrulla de las fuerzas peruanas también subían por una lomada y era el alférez de caballería conocido como Zeus, también estaba perdido con 13 hombres. Entonces sentimos inmensa alegría al ver a las fuerzas peruanas, los reconocimos por el uniforme. Entonces con ese oficial yo ya había trabajado en la base contra subversivo de Agua Blanca. Entonces, hasta ese momento no sabía quiénes eran los que estaban subiendo. Y como ya se sabía que los ecuatorianos habían sembrado minas por esa zona, entonces subimos con bastante, cuidado por un terreno resbaladizo. Más o menos la subida tenía más o menos 150 metros nomás. Y arriba le encuentro a los alférez Zeus también asustado, me dice, oye, la gente, me dice. Yo también me he perdido, estoy perdido, le dije. Estoy regresando ya de adentro, que he llegado cerca de un río. No, y le dije, sí. Ahí pernoctamos. Yo tenía mi puñal, había una zanja con mi puñal, me metí ahí, toda mi ropa estaba completamente húmeda, mi pantalón, las medias, el bolsillo totalmente estaba húmedo. Y yo no dormí para nada. Estaba pensando, pucha, que muchas cosas por mi cabeza pasaban, ¿no? Esa noche. El alférez Zeus se tiró y se comenzó a roncar. El otro, y los soldados también roncaban, pero los soldados gritaban, estaban dormidos, pero gritaban. ¡Ay, ay, 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 ay! Gritaban dormidos. Yo les escuchaba porque yo no dormí nada. Por mi cabeza pasaba como una imagen, pasaba todos mis recuerdos, todas mis vivencias, todo pasaba por mi cabeza, ¿no? Y entonces, como las 3 de la mañana me quedo dormido, un poquito me quedo dormido y sueño, pues soñé que nos caían lluvias como lluvias negras. Entonces luego la luz se abre así. Entonces yo ya sabía que nuevamente iba a haber un enfrentamiento y con resultados por las lluvias que eran disparos, ¿no? A eso se refiere el sueño. Y entonces amaneció y a este alférez que recién era nuevo y lógicamente todavía no tenía mucha experiencia, alférez en su segundo año. Entonces yo le dije, pues mi alférez, tendré que subir para buscar a los dispersos, le dije. Él me dijo, no, ¿qué habría pensado, no? Habría dicho, se va a ir y me va a dejar, que me dijo, no, que vaya la tropa, me dijo. Entonces enviamos a dos hombres, le enviamos.
Y ellos regresaron asustados diciendo que no hay nadie. Dije, no. Entonces yo le dije a este alférez, le dije, tenemos que salir, le dije, porque acá nos van a bombardear. Tenemos que salir de este lugar. Y el alférez me dice, pero hay que enviar 3 más, dijo. Y enviamos 3 hombres más para que sigan buscando a los dispersos. Porque después del primer combate, la gente se perdió en el monte. Totalmente se perdieron. Ingresamos 360. Imagínate. Nosotros estábamos, yo estuve perdido con 2 hombres, el alférez estaba perdido con 13 hombres. Y así, por diferentes sitios estaban perdidos así. Entonces, otra vez salen tres mensajeros a buscar a los dispersos y los ubican. Ahí estaba un capitán de artillería que decían Joel, bajaba con algunos dispersos, un teniente Franco, el social Calín, el social, un vecino, el amigo que te cuento, él, baja, otros también. De tropa. Ellos bajan con 86 hombres de los dispersos. Entonces, ahí nos juntamos. También hubo un poco de dejadez de parte nuestra, ¿no? Porque nos sentamos en una lomada y los ecuatorianos no nos habrían estado viendo. Entonces, conversábamos ahí, analizando lo que había ocurrido el día anterior. Conversamos y entonces, en ese momento al más antiguo, al capitán Joel, yo le sugiero para salir de ese lugar al cerro del frente, que era más alto. Y el capitán me dice, no, los monos han corrido con rabos entre las piernas, así decía el capitán. ¿Hasta dónde están? Se han corrido, decía él. Estaba totalmente confiado. Yo le decía, no puede ser, están por acá nomás, decía. No, ya se han ido. Y entonces él dice, él nos dice, ya, hay que descansar. La tropa que se coloque en forma circular, dijo, sí. Más bien, hay gente que no se ha bañado varios días, que bajen al río a bañarse, dijo así. Entonces yo estaba totalmente contrariado con ese orden. Yo me fui al otro extremo y habíamos llegado a un radio francés, muy antiguo, TRC 340. Y el operador de comunicaciones era una tropa que tenía el seudónimo de Yango. Y yo le digo, Yango, hay que instalar este equipo de radio solamente en Ratsil, le digo. En Ratsil vamos a estar para que los ecuatorianos no capten la señal. Porque captando la señal pueden enviar el tiro de artillería ahí. Entonces en Ratsil no pueden captar. Entonces con Yango estábamos instalando la antena, todo. Y nos ataque empezó, ¿no? Por todos lados, en forma circular nos ha comenzado a atacar morteros, fusilería por todos lados. Ese será el día lunes 13, ¿eh? 13. El día lunes 13, sí. Fusilería por todos lados. ¿Y qué tal? Y nos agarraron totalmente desprevenidos, ¿no? La tropa nuestra los que estaban allá disparaban por acá, y los de este lado disparaban por allá. Entonces, toditos estaban cuerpo a tierra. Entonces, yo como estuve casi cerca del acantilado, sí, yo estaba sin fusil, sin mochila. Entonces yo dije, ¿qué hago en este momento? Corrí hasta el otro lado, cogí mi fusil y mi mochila. Nuevamente regresé cerca del acantilado, que había un árbol grueso. Ahí me quedé pegadito al árbol y los tiros seguían viniendo, los morteros de 60 milímetros, que los monos habían instalado en el cerro allí cerca. De ahí salía salía el tiro de morteros en tiro curvo, así, y ellos no movieron el reglaje. Si hubieran movido el reglaje solamente 1 centímetro hacia adelante, nos barrían. Ahí nomás caía el tiro, al mismo sitio, y claro, ahí nos originó un muerto. Ahí muere un sargento moriguamino Inocente Vázquez González, muere. Uno de los granadas de morteros le saca el brazo derecho. Se quedó colgado totalmente, era un hueco así. Yo estaba ahí más o menos 10 metros de él. Como todo hombre, ¿no? Pedía perdón pues, a su mamita.
todo lo que había pasado, todo decía, yo estaba cerca ahí. Entonces a la tropa que estaba ahí, era un grupo más o menos de 10 hombres, así, y yo decía, pasen al frente, y ellos también no se atrevían a pasar al frente del riachuelo. Entonces, como ellos estaban ahí, yo ya salí del tronco, también intenté pasar hacia el frente del riachuelo. Entonces salí, ¿no? Y caen 4 granadas más de mortero y esa onda explosiva me hace volar por el acantilado, rodé por el acantilado. Estaba sonámbulo, me levanté y mi mochila también había volado. Imagínate, mi espalda había salido de la mochila y me estaba regresando al mismo tronco, al mismo dedo para ubicarme ahí. Y ahí es que me cae otra tanda de granadas cae y me cae por la espalda. Pero me quemaba el pecho, acá quemaba. Yo siempre, acá miraba acá, no había nada. Miraba desde el pecho, no había nada. Sentía un fuerte quemazón que me había, mi espalda estaba llenecito de esquirlas. Y gracias a Dios por la parte de la columna no me dejó. Toda la parte blanda estaba llenecito de esquirlas grandes. Comenzó a adormecerme toda esta parte. El brazo se me adormeció. No podía mover ya el brazo izquierdo. Eso, volteó y la sangre estaba pasando mis talones. Imagínate, por el pantalón, la sangre estaba pasando por mis talones. De todas maneras, yo quise salir al frente, estando así, salí hacia el frente y otra vez sale una ráfaga de disparo de ametralladora. Pum, 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 pum. Y hacia el lado izquierdo del riachuelo había un pozo grande. Se salté al pozo, pues el pozo me llegaba hasta acá, el lago me llegaba hasta el cuello. Y tras mí también saltan 4 soldados. Saltan ahí, nosotros estábamos en el pozo ahí. En el pozo los 4 ellos estaban metidos. Ahí todas las piedras y un tiro llega a la piedra. Y a esta distancia llega el tiro de fusil y sale silbando. Sale el desvío de un tiro que me habrían apuntado, pero le dieron a la piedra. Y yo en ese momento todavía más dije, pucha, y yo tenía yo he tomado fotografías en el conflicto, ¿no? Yo llevaba cámara fotográfica. Entre en ese estuche de la cámara fotográfica tenía 1.800 soles tenía. Es tiempo. 1.800 soles. Y ahí estaba mi SIP, los rollos que tenía para la cámara fotográfica, tenía todavía 3 rollos nuevecitos tenía. Entonces, yo estaba ya a punto de tirar, dije, pucha, que de repente caíamos prisioneros, dije, nos agarran como prisioneros, entonces ya estaba por tirar mi cámara, ¿no? Pero ahí seguía aguantando, y ya los disparos desaparecieron. Entonces, ya ninguno de los bandos disparaba ya. Y había durado 1 hora y media ese enfrentamiento. 1 hora y media. Desde las 11:30 más o menos hasta la 1. Entonces salimos al muerto pues, le encontré, ¿no? En cúbito ventral. Solamente yo lo volteé, le coloqué su fusil en el pecho y reuní a todos los heridos. A los 27 heridos los reuní y salí con ellos, 27 heridos. Y mi error fue no sacar al difunto, pues. Yo pensé que lo iban a sacar los otros, no lo sacaron. Entonces yo salí con los heridos, más por la falda del cerro le encontré a un teniente. Ya, pues me dijo, tienes que irte nomás ahí. Y la tropa que estaba sangraba por todos lados, gritaba la tropa. Algunos gritaban de dolor. Entonces seguíamos saliendo y llegó al helipuerto Tormenta nuevamente. Y le encontré al comandante ahí. Tuvimos un choque con el comandante, un roce. Y le increpé al comandante. Un social que le decían Eder, un enfermero. Y también la tropa, ¿no? Y le dije, pues, está mal planeado, le dije, los oficiales no están en condiciones de conducir, le dije. Y por un error nuestro, los ecuatorianos nos han causado un muerto y 27 heridos, le dije. Le dije así, le reclamé.
no hay iniciativa de los oficiales, le dije así. Entonces yo le sugerí al capitán para que abandonara el lugar, él no quiso y hubiera la consecuencia, le dije. Entonces el comandante me dijo nomás, me dijo, social, ya todo pasó para usted, deja ya todo, te vas a ir, me dijo, pues yo estaba herido. Entonces yo en ese momento pensé, todavía un poquito dudé, dije, me quedo, dije, pero luego recapacité, dije, porque había gente que estando así con esa herida se abusanaba. Yo tenía varias heridas por la izquierda y la mano también tenía fracturado. Y entonces dije, no, acá con estas heridas me va a abusanar vivo. Mejor me voy, dije, pues dejé el fusil. Entonces me adelanté solito, bajé hasta la Y nuevamente. Y luego se supo que por esa zona estaban los ecuatorianos también, ahí capturaban a la gente. Tranquilamente, nuevamente estaba en riesgo de ser capturado. Y sin embargo llegué a la Y, y en la Y había un equipo quirúrgico. Ahí estaban los médicos. Entonces, dentro del monte, los médicos, bueno, mis respetos por esos médicos, habían acondicionado sus camillas, todo para la operación. Ahí operaban la cabeza, cortaban la pierna, todo. Ahí, en esa unidad quirúrgica, ahí en la Y. Entonces ahí me hicieron agachar y comenzaron a sacar las esquilas de mi espalda ahí. Me hicieron ver, mira, unos pedazos de metal, ¿no? Las esquilas. Gracias a Dios, en la columna no entró ni uno, toda la parte blanda. Entonces, mi mano también estaba hinchada, ahí me curaron todo, y salí pues, por mis propios medios hasta puesto de vigilancia número 1. Ahí recuerdo que uno de los reporteros de América Televisión estaba, Nicolás Lúcar ahí, me quiso entrevistar, yo nuevamente me fui a la enfermería. Ahí también otra vez me seguían sacando las esquilas, no habían sacado todas las esquilas, seguían sacando las esquilas y me colocaron ya antiinflamatorios. Ese mismo día me sacaron hasta la base de Ciro Alegría en una avioneta Twin. ¿Alguna pregunta más, señor historiador del Perú? Sí, es cierto que las tropas ecuatorianas disparaban día y noche sus lanzadores múltiples M21 de 40 bocas con alcance de 40 kilómetros desde los puestos de vigilancia Cóndor Mirador, puesto de vigilancia Cuangos y puesto de vigilancia Banderas. Sí, es cierto. Ellos disparaban sus lanzadores múltiples de 40 bocas desde el puesto de vigilancia Cuangos, puesto de vigilancia Cóndor Mirador y puesto de vigilancia Banderas. Como esa zona es montañosa, esos tiros de los lanzadores múltiples daban miedo, pero ellos solamente originaban miedo, no llegó a tener ningún efecto porque los cerros fue nuestro escudo. Esos tiros pasaban y caían a la falda del cerro. Sí, originaban miedo, sí, pero no hubo muertos por efectos de lanzadores múltiples. Nosotros no podíamos, las fuerzas peruanas, estábamos en desventaja total en cuanto a logística, y a la vez el terreno era inapropiado para traslado de ese tipo de armamento. Los ecuatorianos tienen acceso de carretera hasta sus líneas de frontera, tienen carretera ellos, por eso trasladaron, pues esos son armamentos pesados. Entonces colocaron sus lanzadores múltiples en todas sus líneas de frontera. En cambio de nosotros, solamente en helicópteros trasladaron a los buses Otomelara, nada más. No podían, todo el traslado de las patrullas de las fuerzas peruanas lo hicieron vía aérea, de Ciro Alegría hasta el puesto de vigilancia número 1. En cambio los ecuatorianos lo trasladaban en vehículo, en carro. ¿Alguna pregunta? Sí, todo claro. Como bien, yo pienso pues, que el soldado, por más valeroso que sea, si no está bien comido, bien nutrido, no va a desempeñarse al 100%. Entonces, la pregunta a nosotros como civiles, en ese sentido, es ¿cómo era la alimentación y en qué momento y en qué consistía? ¿Cómo era la alimentación? No, en la guerra, la alimentación carecemos de alimentos. Eso es en todos los ejércitos. Ahora, en estos momentos más en la guerra Rusia-Ucrania,
los soldados están sufriendo de ese tipo de, esa parte de logística en cuanto a alimentación. Siempre no llega, no te va a llegar el desayuno, el almuerzo, cena, es casi imposible. A veces llega, a veces no. Ahí Napoleón dice que el soldado debe estar preparado para resistir el hambre, la fatiga y el cansancio. Luego recién es el valor. Entonces el soldado debe estar mentalmente preparado para permanecer el hambre varios días. Y también para resistir todo tipo de presión y el cansancio también. Y a veces también por la misma situación, de la misma tensión, no sientes hambre. Nosotros varios días permanecimos con un bolsón una bolsa de ración de campaña. Ahí tenía pues, una latita de leche Nestlé, una latita de atún, frijol, sopa y varias bolsitas de caramelo de limón. Ese caramelo de limón utilizamos un caramelito por día. Ahí salí, me pesaron y estaba pesando 68 kilos. Varios días estaba con hambre. Y dentro de la batalla, entre los 2 días que ha habido de combate, ¿alguna acción de valor de algún soldado que merece la pena que sea recordado de repente como héroe por alguna acción de valor en ese confrontamiento que ustedes tuvieron? ¿Algún soldado que destacó una acción de valor y que de repente vivió o de repente ofrendó su vida? No ha habido en ese enfrentamiento que ustedes tuvieron esos días ahí. Hasta ahí yo he permanecido en el Valle de Cenepa solamente hasta el día 13. Yo estaba ya herido, entonces a mí me sacaron, pero mi batallón ha seguido combatiendo. El 28 ha seguido combatiendo, tratando de conquistar pues, el Tiwinsa, cota 1061. Para los ecuatorianos es Tiwinsa, para los peruanos es cota 1061. Entonces, el batallón contrasubversivo número 28 participa el 22 de febrero, conocido como Miércoles Negro de los Ecuatorianos, con sus lanzacohetes RPG. Ahí participa ese batallón con sus lanzacohetes RPG. Y le causó pues, varios muertos a los ecuatorianos. Tiwinsa es una fortificación fuerte de los ecuatorianos. El 22 de abril las fuerzas peruanas intentaron tomarlo, pero los ecuatorianos resistieron. El batallón de comandos número 19 de acá de Lima, un batallón contrasubversivo 16 de Tingo María, 28 de Rioja, compañía especial de comando 115 de Tarapoto, y el 314 de Huánuco. Esos batallones intentaron tomar el falso Tiwinsa, y también conocido como para nosotros cota 1061, y no se pudo. Ese no hay que engañar a la gente. Muchos los que han salido, sobre todo los generales, los que han conducido, o los presidentes de la República, a veces engañan a la gente. No se pudo tomar el Tiwinsa, los ecuatorianos resistieron. Y en esas circunstancias, claro, las fuerzas peruanas con más tiempo de todas maneras lo hubiéramos expulsado, sino que hubo una decisión política ya de Fujimori. Fujimori ya acude pues, a los países internacionales, a los garantes, ¿no? Los garantes del protocolo de Río de Janeiro, pues, del 29 de enero de 1942, pues, son Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Entonces ya comienza a intervenir los países garantes. Eso ya se llamaba la MOMEP, ¿no? Organizados como MOMEP. Ellos
comenzaron a intervenir y ya hubo separación de fuerzas. Y eso también, en el papel hubo separación de fuerzas. Le engañaron a la MONUC. Dijeron que las tropas peruanas ya se han retirado al PB1 y las ecuatorianas a sus respectivos puestos de vigilancia, pero estaban adentro ahí. En el Twins estaban ahí, tanto las fuerzas peruanas, rodeados los ecuatorianos, y los ecuatorianos ahí, ¿no? Ahí. Ambas fuerzas estaban ahí, hasta que definitivamente intervino la MONUC. Ahí recién las fuerzas peruanas, las fuerzas ecuatorianas abandonaron Twins. Esa fue una decisión política de Fujimori. Los políticos son los que deciden todo, no las Fuerzas Armadas. Por la decisión política, un poquito más, de repente todo el mes de febrero, se expulsaron a todos los ecuatorianos del territorio peruano. Pero la MOMEP lo sacó, haciendo cumplir el protocolo del Río de Janeiro de 1942. Es que hay que tener en cuenta, nosotros estábamos en una desventaja logística. Nuestra Fuerza Aérea también estaba en desventaja porque Alan García, cuando el arquitecto Fernando Belaúnde Terra había comprado 26 aviones Mirage 2000, Alan García revendió 14, quedaron 12. Esos aviones también estaban en mal estado, en el sistema eléctrico, en radares. Aviones volaban, pero aviones solamente no es volar, pues tiene un conjunto de sistemas para cumplir su misión. Entonces algunos funcionaban, los Sukhois, Su-22, también algunos funcionaban, pero estaban en desventaja con el Kafir, que era un avión moderno que habían comprado los ecuatorianos. Entonces, tal es así que en ese conflicto nosotros perdimos, se perdió un Canberra, se perdieron 2 aviones de combate Su-22, conocidos como Sukhoi, se comió un A-37. Entonces lo correcto es 4 aviones y 5 helicópteros. Se perdió un helicóptero de combate, que es el Mi-25, y los demás son los aviones de transporte, que fueron derribados por los misiles ecuatorianos. En total se perdió 5 helicópteros y 4 aviones de combate. Y nosotros en este conflicto hemos tenido 83 bajas, 830 heridos y 160 discapacitados que han quedado sin piernas, sin brazos. Ese fue el saldo de este conflicto. ¿Alguna pregunta más? Sí, nosotros en los libros siempre leemos de que en esta guerra tuvimos gran apoyo de los Yachis como una comunidad indígena. Entonces, quisiera saber realmente quiénes eran y por qué es que nos apoyaban y por qué es que tenían un plus sobre nosotros. O sea, nosotros, lo que no podíamos hacer nosotros, lo hacían ellos más rápido, no sé, conocían la zona. ¿Por qué ellos eran más hábiles que nosotros en la zona? Ellos conocen su territorio, ellos son, desde sus tiempos ancestrales, ellos dominan lo que es el sector de Amazonas. Ellos están familiarizados con la vegetación, con la densa vegetación. Esa es su vivencia de ellos. Ellos dominan el territorio de Amazonas, conocen todos los secretos del monte. Ellos ya no necesitan aparatos electrónicos para orientarse, conocen ellos, ya por los medios naturales saben orientarse todo. Siempre su arma principal es el machete. Ellos conocen todo, por eso nos sirvieron como guía. Bastantes voluntarios, y muchos de ellos han servido en el ejército, eran licenciados, y eran civiles, ¿no? Pero lo negativo de esto es el Estado no les ha reconocido como debe ser. Yo he visto en el puesto de vigilancia número 1 más de un centenar de yachis. Ellos eran los que llevaban las raciones de campaña, los misiles, las municiones, las cajas de municiones, desde el puesto de vigilancia número 1 hasta el helipuerto Tormenta.
ellos han trasladado a la espalda. Entonces, el Estado tenía que haberle reconocido a ellos. Sin embargo, solamente a los fallecidos creo que le han reconocido. Hay como 2 fallecidos, creo. Ellos nomás son los reconocidos, pero ahí han participado más de un centenar de yachis. Están en los videos, ahora ya no se puede engañar a la gente. Han filmado. Ahí están en los videos, los yachis ahí están ahí. Esa gente debería haber sido reconocida por el Estado peruano. Sin embargo, toda la historia del Perú han quedado en el anonimato. Esos hombres son valerosos, teniendo en cuenta que en todos los conflictos los sectores populares son los que ponen el pecho, en caso de guerra, en caso de conflicto. En ese aspecto, yo estaba ahí, en esa zona, yo he visto a los yachis ahí, han apoyado a los batallones como guías, trasladando municiones en la parte logística, han colaborado bastante. Y por el lado ecuatoriano también los aruntas, creo que se llaman esos de los nativos ecuatorianos, también ellos han participado defendiendo a las fuerzas aruntas, creo que se llaman, ¿no? Ellos también a la Fuerza Armada Ecuatoriana le han apoyado como combatientes, ¿eh? Los arutas, es decir, que demonios combatientes, no sé cómo lo llaman eso. Esos soldados también son nativos, del lado ecuatoriano también. En sí han sido de una sola nación, los nativos, sino que ahora los divide pues, el límite peruano-ecuatoriano, ¿no? Esa es una injusticia que debería solucionar el comando, quienes comandaron las operaciones y los gobiernos, ¿no? Reconocer a los yachis, a nuestros hermanos yachis. ¿Alguna pregunta? Nada más, mi estimado excombatiente Miguel Pineda, se le agradece por haber hecho conocer parte de nuestra historia que normalmente no está en los libros, no se nos explica, no nos da a conocer, y ojalá pues que el pueblo peruano pueda acceder a este tipo de informaciones que nos hace más que sentirnos orgullosos de ser peruanos. Muchas gracias, combatiente Miguel. Solamente quisiera incrementar que ya después del conflicto de 1995, Ecuador ha reconocido el límite territorial establecido por el protocolo del Río de Janeiro el 29 de enero del año de 1942. Ellos aducen que nosotros le hemos quitado sus territorios Tumbes ahí en Maynas, pero nosotros también en el conflicto en la guerra de 1941 le cedimos Sucumbios. Sucumbios es zona petrolera de Ecuador. Entonces nosotros ganamos la guerra del 41, pero a Ecuador se le cedió esa parte del territorio que es zona petrolera, que lo tienen ellos hasta el día de hoy. Tanto ecuatorianos como los peruanos ahora ya estamos hermanados. Ahora hay programas binacionales en cuanto a educación, salud, electrificación. Entonces las exportaciones entre ambos países se han incrementado. Ya el conflicto ha quedado ya como parte de la historia. El ejército, y Dios me dio la oportunidad de formar parte de esa corporación de oficiales, técnicos, oficiales y tropas, ¿no? Que seríamos definitivamente el límite territorial que estaba pendiente desde 1953, más o menos, entre los hitos Cumune Sur, 20 de noviembre, Cosumasa, Buenavista y Aupi, Santiago. Eran 78 kilómetros que estaban pendientes para demarcar. Se ha quedado definitivamente ahora con hitos demarcado, y nosotros no tenemos problemas limítrofes en estos momentos con Ecuador. Gracias a la generación de oficiales, técnicos, oficiales y tropa de esa época. Ya con eso terminamos
Gracias. Gracias, combatiente Miguel Pineda, muchísimas gracias. Hoy prácticamente se cumplen los 30 años. Seguramente el gobierno de turno va a celebrar pues, este acontecimiento de 30 años, tanto en el lado ecuatoriano como en el lado peruano. Desde aquí, mis saludos a todos los integrantes del batallón contrasubversivo número 28 de Rioja, a los batallones de comandos número 19, al batallón contrasubversivo número 314 de Huánuco, compañía especial 115 de Tarapoto, y el batallón de infantería número 31, que en esos tiempos estaba en Cañete, el batallón de Huancayo. Hay un grupo de artillería también que participó en ese conflicto, y a todos los civiles, militares que participaron en este conflicto. Desde aquí mi reconocimiento. Hoy día, al cumplirse los 30 años, en el mes de febrero del año de 2025. Muchas gracias.